Práctica 7. Rutina de semáforo. Equipo 7. Integrantes: Espinosa Gálvez Javier, García Flores Ana Paola, Marín Galindo Ángel Alberto, Rodríguez Guerrero Evi, San Martín Campos Felipe de Jesús. Diseñar e implementar un circuito de control mediante un PLC para un semáforo que responda a las condiciones mostradas en el diagrama de tiempos de la siguiente figura. Automóviles: color verde 20 segundos, color ámbar 5 segundos, color rojo 25 segundos y se repite el ciclo. Con peatones, el color rojo corresponde a 27 segundos agregando 2 segundos de compensación. El color verde corresponde a 21 segundos con 2 segundos de anticipación para que se repita el ciclo en color rojo, eso en caso de peatones. Ahora nos ubicamos en la página de Logix Pro para empezar a armar nuestro circuito. Observamos que debemos de tener abiertas las entradas y salidas con el simulador. Empezaremos a armar nuestro circuito. En la línea 1 colocaremos un contacto normalmente abierto, enseguida uno cerrado y empezamos a usar timers en esta práctica. En esta utilizaremos el timer on delay. En la línea 2 colocaremos un contacto normalmente abierto seguido de uno cerrado y al final una bobina. En la línea 3 colocaremos un contacto abierto y un timer on delay. En la línea 4 colocamos un contacto abierto y uno cerrado enseguida con una bobina al final. En la siguiente línea colocaremos un contacto abierto seguido de un timer on delay. En la siguiente línea colocaremos un contacto abierto seguido de uno cerrado con su correspondiente bobina. En la siguiente línea colocamos un contacto cerrado, enseguida un contacto abierto y un timer on delay. En la siguiente colocaremos un contacto abierto, enseguida un contacto cerrado y su bobina al final de la línea. Seguimos con el mismo procedimiento anterior, colocamos un contacto abierto en la siguiente línea, seguido de un timer on delay. En la siguiente línea colocaremos un contacto abierto, enseguida uno cerrado con su correspondiente bobina. En la línea siguiente colocamos un contacto abierto con un timer on delay. En la última línea colocaremos una rama en la cual irán dos contactos abiertos en paralelo. Fuera de ella colocamos un contacto cerrado y al final una bobina. Ahora indicaremos qué entradas y salidas irán a los correspondientes contactos y qué salidas de los on delay se ubicarían en nuestros contactos. En nuestra última línea colocaremos la entrada 00 al primer contacto abierto. En el segundo contacto cerrado, fuera de nuestra rama, colocamos la entrada 01. En nuestra bobina colocaremos la salida 05 y autoenclavamos la salida al segundo contacto en paralelo. Ahora nos ubicamos en la primera línea de nuestro circuito de PLC. Ahora colocaremos el canal correspondiente a cada timer. Ahora en cada timer colocaremos el tiempo correspondiente para cada color. En el primer timer colocamos 20 segundos aproximadamente, ya que nunca son exactos en este programa de PLC. En el segundo colocamos 5 segundos, que correspondería a nuestro color ámbar. En el tercero colocamos 25 segundos de nuestro color rojo. En el cuarto colocamos
27 segundos, que corresponde a los peatones de color rojo. En el quinto timer colocaremos 21 segundos del color verde para los peatones y los 2 segundos de color rojo para los peatones. Ahora nos dirigimos a darle su correspondiente entrada o salida a los contactos. En el segundo contacto de la línea 1, que es normalmente cerrado, colocaremos la salida del timer 3. En nuestro primer contacto de la línea 2 colocamos la entrada de nuestro primer timer. En el segundo contacto colocaremos la salida del primer timer. En la bobina de esa correspondiente línea colocamos la salida 00, que sería nuestro color verde. Ahora en el contacto abierto de la línea 3 colocamos la salida de nuestro primer timer. En la línea 4, en nuestro primer contacto abierto colocamos la entrada de nuestro segundo timer. En nuestro segundo contacto, que es normalmente cerrado, colocamos la salida de nuestro segundo timer. Al final de la línea en nuestra bobina colocamos la salida 01, la cual sería el color amarillo. En la siguiente línea tenemos nuestro contacto abierto, al cual le colocaremos la salida del timer 2. En la línea siguiente colocamos la entrada del timer 3. En su primer contacto. En el segundo colocamos su salida del timer. En la bobina correspondiente colocamos la salida 02, que sería nuestro foco rojo. En el primer contacto de la línea siguiente, que es normalmente cerrado, colocamos la salida del último timer. En el siguiente colocamos la entrada del timer 4. En la línea siguiente, nuestro primer contacto abierto deberá tener la entrada del timer 4. En nuestro siguiente contacto tendrá la salida del timer 4. En su bobina correspondiente, la salida 03, que sería el color rojo. En el siguiente contacto abierto colocamos la salida del timer 5. En la línea posterior colocamos en su primer contacto abierto la entrada del timer 5 y enseguida la salida del timer 5. En la bobina que le corresponde a la línea colocamos la salida 04, que sería nuestro color verde para peatones. En nuestro último contacto abierto colocamos la salida del timer 5. Ahora
Terminado nuestro circuito, nos dirigimos a descargar el programa. Ya ubicados en la opción Run, proseguiremos a comprobar que el circuito esté en perfecto estado y cumpla con los requerimientos. Al accionar el primer botón pulsador, vemos que comienza la rutina del semáforo de forma secuencial y que tanto el automovilístico como el peatonal comienzan a trabajar al mismo tiempo de manera dinámica y coordinada. Y al presionar el segundo pulsador, el proceso se detiene, ya que actúa como nuestro paro manual. Ahora nos dirigimos a guardar nuestra práctica. Titulamos y guardamos. Ahora haremos mención de nuestras conclusiones. En esa práctica se realizó la rutina de un semáforo. Utilizamos timers on delay, un primer botón pulsador que inicia la secuencia de la rutina, indicando a los automovilistas y peatones lo que deben de hacer según el indicador luminoso, que se encuentra activado en un momento. El proceso detiene solo con el segundo pulsador paro. En esta práctica aprendimos a utilizar los timers para un semáforo que responda a las condiciones de tiempos que se les dará. En este caso utilizamos los timers on delay, que cuentan con una bobina y contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Estos actuarán de la siguiente forma. Primero se ajusta un tiempo. Una vez hecho esto, se energiza la bobina y después del tiempo, los contactos normalmente abiertos se cierran y los contactos normalmente cerrados se abren. Este contador será representado como un semáforo y responderá a unas condiciones de tiempos que le correspondan cuando nosotros presionemos el botón de encender. Este proceso se repetirá sucesivamente hasta que nosotros presionemos el pulsador de paro. En esta práctica se realizó la configuración de un semáforo de automóviles junto con uno peatonal. Al encender el primer semáforo automovilístico en verde, los carros avanzan. Al cambiar en ámbar es señal que deberán detenerse y al estar en rojo los automóviles se detienen, permitiéndole el paso al peatón. A su vez, esta rutina se le indica al peatón lo que debe hacer para que no ocurra nada inesperado o accidente alguno. En esta secuencia se repite una y otra vez. Para ello se necesitaron timers on delay, pulsadores y contactos normalmente abiertos y cerrados. En esta práctica se hace uso de pulsadores, timers on delay y contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados para la rutina de un semáforo que opera de forma secuencial. Cada timer se enlaza con su respectiva salida y su entrada se relaciona con el timer que le procesa la información. El tercer timer y la salida del sexto le procesan la información al primero y el primer timer junto con el sexto le procesan al cuarto la información. Para que ambos empiecen a trabajar al mismo tiempo y repitan su proceso una y otra vez al presionar el primer pulsador arranque. Este proceso solo se detiene al presionar el segundo pulsador paro, el cual se encuentra después del autoenclavamiento entre el primer pulsador y la salida del sexto timer. En esta práctica pudimos analizar el funcionamiento de un semáforo utilizando timers, de manera que hubiera circulación de automóviles y de peatones, con su respectivo señalamiento de paso. Usamos los llamados timer on delay para su funcionamiento con los respectivos segundos de cada color, rojo, ámbar y verde, en caso de automóviles. Para los peatones solo ocupamos rojo y verde. También conocimos la manera de resetearlo con ayuda de un botón de paro. Esto ha sido todo, gracias.